Nuestro propósito fue y es, claro, restituir a España una tercera república digna, continuadora de la que defendieron personas como el presidente Negrín. En la agrupación ateneísta Juan Negrín convergemos personas de este Ateneo, republicanas, socialistas marxistas, comunistas y sindicalistas. Somos de Negrín, no somos de rendirnos. Hoy este acto militar, por supuesto, y democrático, también por supuesto, va de eso, de no rendirse. Algunos de los firmantes acordamos en una reunión en mayo de 2019 trabajar en ciertos proyectos, el más relevante de los cuales sería una petición para cambiar el callejero franquista del Arsenal de Ferrol, arsenal que estaba lleno con las placas de varios almirantes y altos jerarcas del franquismo, ¿no? Además de eso, planteamos encuentros con grupos parlamentarios, apoyo a compañeros represaliados y además de dotarnos de medios de difusión para nuestras cosas. Decidimos constituir una asociación, una entidad de derecho público que quedó registrada en el Registro Nacional de Asociaciones el 21 de octubre de 2019 con el nombre actual, Asociación por la Memoria Militar Democrática, de esta inscripción. Las acciones que emprendimos, además del apoyo a los represaliados, se limitaban, en principio, a cartas a distintas autoridades con reclamaciones diversas, artículos de opinión, algunas declaraciones públicas y cartas abiertas, con propuestas sobre simbología franquista en instalaciones militares, denuncias públicas de actuaciones antidemocráticas de militares, etc. El asunto de los almirantes franquistas enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada sería escogido por la asociación para poner todo el esfuerzo en él por su especial simbolismo. Tras varios intentos que fueron ignorados por los destinatarios, es decir, la ministra de Defensa y el secretario de Estado de Memoria Democrática, ignorados o respondidos con desdén, llegamos al convencimiento de que no había otra opción que recurrir a los tribunales, es decir, ir ante la justicia reclamando de la administración que ejecute que cumpla su propia ley. A continuación. En general, se puede decir que los objetivos de la Asociación por la Memoria Militar Democrática se reducen a dos grandes epígrafes. Uno es honrar la memoria y rescatar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron leales a su juramento de fidelidad a la Segunda República y que se mantuvieron firmes en la lucha contra el golpe de Estado y las fuerzas rebeldes durante la guerra. Y combatir la pervivencia de la mentalidad franquista y sus manifestaciones entre las filas de los profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Esto dicho en grandes titulares. En realidad, la asociación, dentro de sus estatutos, tiene una serie de fines establecidos, entre los que voy a citar de una forma más o menos telegráfica, pues denunciar la suplantación del orden constitucional de la Segunda República por parte de un sector golpista de las fuerzas militares en alianza con la Alemania nazi y con la Italia fascista. Denunciar la responsabilidad de militares y guardias civiles en la comisión de crímenes de guerra, promover ante las administraciones públicas y las fuerzas políticas cuantas medidas sean necesarias para conseguir una efectiva erradicación de las Fuerzas Armadas de las conductas autoritarias residuales heredadas del régimen dictatorial de Francisco Franco. Contribuir y apoyar cuantas acciones culturales en los términos más amplios tengan relación con desterrar la iconografía franquista dentro de las Fuerzas Armadas, colaborar a abrir los archivos militares a toda la ciudadanía, eliminando cualquier obstrucción como consecuencia de clasificaciones de seguridad.
colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista. Pedimos también el reconocimiento de las fuerzas encuadradas en el Frente Popular Republicano como un referente histórico antecedente de las actuales Fuerzas Armadas. Un reconocimiento de la guerrilla antifranquista, dándole carácter jurídico al reconocimiento de excombatientes a los guerrilleros, enlaces y puntos de apoyo. Un reconocimiento a los combatientes republicanos en el maquis, los ejércitos aliados o deportados a los campos de exterminio nazis. La inclusión del estudio de las Fuerzas Armadas Republicanas y de la guerrilla antifranquista en los planes de estudio de las academias militares y de la Guardia Civil. A todos los brigadistas internacionales que, desechando ambiciones personales, abandonaron por millares sus lugares de origen, ofreciéndose generosamente para enfrentarse al grito de no pasarán al monstruo fascista que habría de provocar la inminente Segunda Guerra Mundial. Debemos añadir a todos ellos a los pocos militares que ya en la agonía del dictador e incluso en tiempos más recientes fueron duramente represaliados por sus esfuerzos en llevar la democracia a las filas de las Fuerzas Armadas. Pues creo que la AMMD es heredera intelectual de esos valores republicanos, de esos valores democráticos en defensa del resultado electoral, de esa idea que transmite, y no hay más que escuchar estos estatutos para saber que lo que busca el colectivo es dignificar. El valor superior de la AMMD es que es un colectivo militar desde dentro del ejército que está diciendo no queremos homenajear a traidores, exaltadores, gente que bombardeó nuestras ciudades, gente que nos expolió, gente que nos traicionó. No se puede negar al Ministerio de Defensa un notabilísimo esfuerzo en los últimos 8 años aproximadamente por intentar mejorar, partiendo de una situación calamitosa, el estado de los archivos militares. Y yo tengo que aprovechar esta oportunidad que se me brinda aquí para rendir tributo de reconocimiento a la mayoría del personal que trabaja en esos archivos militares, que tratan, dentro de sus pocos recursos, de facilitarnos las búsquedas y facilitarnos también, en lo que pueden, el material que buscamos y de orientarnos sobre todo. El Archivo General de la Defensa es el último esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Defensa, que es un inmenso archivo que se ha gastado, perdón por la expresión, Dios y la madre, en millones de euros en habilitar un inmenso espacio de edificios detrás del cuartel general del aire en Moncloa, bajando por la calle Moret, por ahí, detrás. En este archivo se pretende, entre otros fondos documentales, concentrar todas las causas de los consejos de guerra realizadas por el régimen franquista desde el inicio de la guerra hasta la muerte del dictador. Ignoro el volumen total de causas, o sea, de expedientes que se concentran, pero solo en el archivo intermedio de Cartagena hay 22.000 expedientes, algunos así de gordos. Calculen y multipliquen por las provincias que tenía España a cuántos cientos de miles de expedientes solo de ese tema de la represión franquista o la represión del bando rebelde durante la Guerra Civil en todo el territorio nacional. Estamos hablando de un volumen inconmensurable. Termino diciendo que la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, es decir, en un periodo que se imaginan y que muchos han conocido, es una ley obstruccionista totalmente. Y además es una ley que se la han soltado cuando les ha dado la gana, cuando el investigador tenía marchamo pues, del régimen. Y esto no solamente en el periodo de la dictadura, sino durante la democracia. Hay investigadores que sí han podido acceder
a fondo, no solamente del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no les han puesto ningún problema. Cuando han ido investigadores independientes, no digo de la cuerda contraria, no, independientes, pues sin manifestar ninguna simpatía ideológica, pues no han podido. La historia la escriben los vencedores y hubo un intento sin parangón en ningún otro país del mundo de exterminar a lo que consideraban la anti-España, arrogándose la titularidad de esa España que, como decía Machado, adelante el corazón. Ellos eran la España que helaba el corazón de todos aquellos que la vivieron. En esta historia del recuerdo, la memoria, afortunadamente hay asociaciones, están proliferando los ateneos republicanos, que están haciendo una gran labor. La República vivió tiempos convulsos, esto no hace falta ser un experto. Un tal Hitler parece que llegó al poder, un tal Mussolini había hecho la marcha sobre Roma, Léon Blum era el presidente del Frente Popular francés, en Austria el canciller Dollfuss había bombardeado unas concentraciones de huelgas de trabajadores. ¿Y qué querían? ¿Que esto fuese como Suiza? Cuando teníamos, pues además, muchas deficiencias históricas en el sentido de nuestra escasa industrialización y de un nivel de analfabetismo verdaderamente preocupante, ¿no? Que la República, esa es su gran aportación y nadie podrá borrar la lengua de las mariposas o el maestro que quiso enseñar el mar. Esa es la República para mí. Los que realmente quisieron sacar de ese olvido ancestral en la que estaban muchos de nuestros conciudadanos. La República puso como eje de su política la enseñanza y la dignificación. Dentro del Estado español. Entonces, esa lucha por construir la nación organizada de forma libre siempre necesitó del pueblo organizado. Ese pueblo organizado en milicia, con oficiales, es decir, con soldados que habían hecho de las armas su oficio y que eran los que encuadraban al pueblo cuando el pueblo luchaba por esa libertad colectiva. Ese es el inicio de la milicia en un Estado democrático. Los Estados democráticos no han caído del cielo y eso es muy importante recordarlo. Porque si pensamos que han venido por el santo advenimiento del Espíritu Santo o que son una emanación divina, pues entonces estaremos muy equivocados. Los Estados democráticos son el fruto de procesos históricos en los cuales los pueblos han tenido que luchar. Y finalmente llega la República. Es que me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia cuando aquí cierta derecha empieza a criticar, dice, la falta de legitimidad del 14 de abril, porque claro, los republicanos, fíjate, unas elecciones municipales, ¿dónde va unas elecciones municipales? ¿Cómo puede cambiar un régimen con unas elecciones municipales? Y lo desprecian. Le quitan peso a la República. El profesor Rafael Cruz ha hecho un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Una revolución elegante, donde habla de esos días que asombraron al mundo, del 14 de abril en España. Porque fue el pueblo. Fue el pueblo el que dio el paso más allá. Pero fue el pueblo porque también hubo unos dirigentes políticos que supieron palpar muy bien la situación y que tenían un proyecto de construcción nacional, y ese proyecto de construcción nacional se llamaba República. Y esa conjunción de los errores y los crímenes de la monarquía,
del agotamiento y la complicidad de las viejas clases que habían sido los compañeros de juerga de la monarquía, ya no tenían proyecto ni salida. Ellos ya habían intentado la solución golpista, ya habían utilizado al militar al servicio del poder para reprimir las libertades del pueblo, que había sido el Primo de Rivera. Ahora resulta que nos quieren lavar también la cara a Primo de Rivera. Bueno, hombre, comparado el general Primo de Rivera con lo que vino después, pues hombre, es una romería, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de la época en la que en Italia el rey llama a Mussolini y suspende la Constitución, y aquí de hecho hay la suspensión de una Constitución, y cuando el rey se enfanga, porque se enfanga, cuando acepta el golpe de Primo de Rivera y acepta la suspensión de la Constitución, él se cerró el futuro, se distanció todavía más de la nación y olvidó que esa nación era una nación que tenía detrás un siglo de luchas por la libertad. Y vino la República. ¿Y qué papel jugaron los militares en la República? Pues un papel muy importante, porque los militares no habían sido ajenos a la lucha democrática en los años anteriores, en las décadas anteriores. Galán y García Hernández, los mártires, los precursores, los que dieron su sangre, dirán, ¿dieron un golpe? Bueno, o sea que dieron un golpe. Se sublevaron en Jaca. Al fin, golpistas como los demás. ¿Cuál era la Constitución que regía en España cuando Galán y García Hernández se alzaron en Jaca? Respuesta, ninguna. ¿Cuál era la Constitución cuando Riego se alzó en Cabezas de San Juan? Respuesta, ninguna. Lo que querían era otra cosa. Lo que querían es que hubiera una Constitución para el pueblo. Lo que no podemos, y con esto quisiera ir acabando, es pensar que gran parte de las mentiras, de las estupideces, de las falacias y de los tópicos interesados y negativos que se han vertido sobre España, su historia y su milicia y su ejército son ciertos, porque gran parte de ellos no lo son. Uno de ellos es que la historia en España del ejército español está enfrentada necesariamente al pueblo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay de todo. Hay de todo. Pero también hay una corriente enorme de soldados, de oficiales que lucharon por las libertades de este pueblo y que sufrieron y padecieron al lado de sus soldados en luchas por las libertades colectivas de este pueblo. Lo que pasa es que el franquismo aplastó la memoria de todo eso. Aplastó en primer lugar la propia memoria del ejército español, porque el ejército español fue destruido en 1939. Y lo que viene después solo tiene algunos elementos de continuidad, pero negó completamente. Negó la existencia hasta del general Bayler. O sea, hasta el general Bayler ya dejó de ser... Bueno, la nómina de militares borrados del mapa porque no les ha convenido es sorprendente. Si no somos capaces como sociedad, en el momento presente, en la democracia actual, de analizar con detalle y en debate público lo que el franquismo le hizo a este país, y le hizo concretamente a la milicia y al ejército en España, no vamos a ser capaces de entender nada.